Muchas gracias por estarnos esta mañana a través de las plataformas digitales de Trinchera de la Noticia. Les saluda Alberto Miranda. Esta mañana nos encontramos con el economista René Escoto, con quien abordaremos sobre lo que informó el día de ayer, 22 de junio, el Banco Central, de una nota de prensa sobre la liberación de encaje en la moneda nacional para el financiamiento en la actividad económica. Para entender sus efectos positivos tenemos al economista Escoto. Muchas gracias por acompañarnos, René. Muchas gracias, Alberto, por esta oportunidad de poder compartir ideas con tu teleaudiencia. Muchas gracias, René. ¿Podría explicarnos en general en qué consiste esta liberación de la moneda para el financiamiento de actividad económica? Bueno, realmente la medida tiene dos componentes, ¿verdad? Por un lado viene el tema de lo que se ha denominado como liberación de los que son los recursos que están encajados en el Banco Central, que son de la banca privada y que realmente más que de la banca privada son de los ahorrantes que tienen sus dineros en la banca privada y que la banca privada los pone bajo un encaje en el Banco Central. La otra medida tiene que ver sobre las normativas y las regulaciones que deberían implementarse para reestructurar créditos a los que tienen problemas de pago. Son dos medidas en el ámbito monetario y financiero. René, ¿cuáles podrían ser, verdad, o cuáles son, mejor dicho, los efectos positivos de esta liberación de encaje? Podíamos leer en esta nota de prensa que esta liberación vendría a facilitar que los bancos faciliten, valga la redundancia, los créditos a las personas que quieran realizar algún tipo de préstamos. Primeramente hay que comprender que toda medida de política económica tiene un objetivo y esos objetivos tienen que quedar claros para poder entender la utilidad y el beneficio potencial que podrían tener en función de lograr ese objetivo. En este caso, estas dos medidas monetarias, si uno las analiza en sí mismas, asumiendo de que no van a haber otras medidas en el ámbito financiero o en el ámbito de la política económica, con otros instrumentos que tiene el Estado, entonces podemos tratar de valorar qué tipo de beneficios positivos podrían tener las dos medidas, porque se complementan uno con la otra, ¿no? Toda política entonces tiene un objetivo, pero también es inevitable, y así es, las políticas públicas económicas tienen que decir a quién va a beneficiar y por qué va a beneficiar. Ninguna política económica es para todo el mundo en general, siempre beneficia a uno por algunas razones de fondo. En este caso, obviamente, la naturaleza de las medidas indican en sí mismas que van dirigidas a los que tienen problemas con pagar créditos. Las dos medidas se complementan mutuamente porque la que tiene que ver con lo que se llama liberación de fondos, en su forma de haber diseñado esta medida, es permitirle a los bancos privados a utilizar el dinero que tienen encajados en el Banco Central para efectos de facilitar la renegociación de deudas que pueden tener deudores con cada uno de estos bancos. Claro. Esa primera parte, para ver la verdad, fijémonos bien, lo que está diciéndole el Estado a los bancos privados, miren, ustedes pueden utilizar el dinero que ya tienen aquí, ¿verdad?, para renegociar esta deuda con los deudores. Dinero que es de los ahorrantes de sus propios bancos que tienen acá, no es dinero propio del banco, ¿verdad? Y con la otra medida dicen cómo pueden ustedes renegociar esa deuda con ese dinero de los bancos, de los ahorrantes que ustedes van a tener ahora a disposición. Entonces, la una dice, puedes utilizar el dinero encajado ahora, y la otra dice, ¿cómo vos vas a poder renegociar esa deuda
con los deudores que están contigo que podrían estar teniendo problemas. Pero hay dos elementos muy importantes a tomar aquí en cuenta con estas dos medidas complementarias. La primera, fijémonos bien, lo que está haciendo es pasando el riesgo de la renegociación de esas deudas que los bancos han querido hacer y que los deudores han querido hacer con los bancos, está pasando el riesgo a los ahorrantes, porque el dinero encajado en el Banco Central tiene usualmente dos funciones. El Estado dice, Banco Central, Banco Privado, ponémelo acá para dos funciones. Una, para seguridad de los que tienen dinero en los bancos, de que si hay un problema, está ahí una reserva que el banco privado puede utilizar para una emergencia. Con la liberación de los fondos, el Estado lo que está diciendo es, ok, utiliza vos, banco privado, el dinero de tus propios ahorrantes para resolver el problema de los que son deudores con vos. Entonces el riesgo de la negociación de la deuda se la pasa al ahorrante con esta medida. Pero además tomemos en cuenta algo. Ese dinero que está siendo liberado, los bancos, si uno mira las cifras, los bancos privados, el Estado le dice, vas a estar obligado a tener el 13%, que ahora lo subió al 15% a propósito. Y el Estado le dice al banco privado, vas a tener este 13% y ahora 15% aquí. Pero al liberarlo, no es, lo que está diciendo es, puedes utilizarlo bajo estas reglas. El riesgo al pasarlo al ahorrante, la gente que tiene su dinero en el banco ahora va a decir, hombre, ahora soy yo el que estoy asumiendo el riesgo de cubrir la deuda de los ahorrantes. Pero los bancos privados, te decía, en el último par de meses, se notan las cifras del Banco Central que el dinero que tenían los bancos privados en el Banco Central por el encaje era un poco mayor de lo que el banco le obligaba, el Banco Central, de lo que mandaba el gobierno. Pero se redujo bastante, casi al nivel de lo mínimo que tenés que tener del 13-15% en los últimos meses. Eso implica que los bancos privados venían sintiendo que necesitaban utilizar ese dinero que tenían extra en el Banco Central para algunos otros propósitos. Probablemente la banca privada ha recurrido a eso porque ha encontrado más beneficioso sacar el dinero del Banco Central que han tenido extra por razones a lo mejor de mora, porque es muy difícil creer de que están sacando ese dinero extra de lo obligatorio para otorgar más crédito en una economía que está deprimida. Muy probablemente al notar el Banco Central de que se estaba acercando el límite a el dinero extra y se va bajando el dinero extra, y va a llegar un momento en que los bancos privados ya no podían recurrir más a ese dinero extra que tienen ahí en el Banco Central. Lo que hace el gobierno es liberarlo y decirle, bueno, ok, pues te está llegando al nivel mínimo que yo te pongo por la ley, ese nivel mínimo ahora te lo libero y lo puedes utilizar. Pero, ¿cuál es el otro lado de la moneda? El riesgo. Porque el riesgo lo están pasando a los bancos y a los que tienen ahorros en los bancos privados. No es dinero fresco, no es un dinero en buenos términos que les puede estar llegando a la banca privada para ellos renegociar las deudas. Es utilizar el propio dinero de los ahorrantes que ya llegó a un límite y pasarle totalmente la responsabilidad entonces a los ahorrantes y a los bancos privados. Ahora, la otra medida de renegociar la deuda, lo que pretende es decir, bueno, te he pasado los riesgos a vos, bancos privados, utilizando el dinero ajeno, que es de los ahorrantes, pero en estos términos, para que tampoco vos utilices este dinero que te estoy liberando de una manera muy flexible que pudiera ocasionar problemas a la banca privada. Vas a poder renegociar la deuda en estos términos de los que tienen deudas por préstamos o los que tienen deudas con las tarjetas de crédito. Entonces, en general, las dos medidas van en una dirección
correcta, pero uno claramente puede observar que va dirigida únicamente a un sector de la población que tiene deudas con la banca privada, pasándole el riesgo a los bancos mismos y a los ahorrantes con el uso del dinero de los ahorrantes. Para que queden claro, entonces, las personas que nos miran, esto viene a acarrear más consecuencias para los ahorrantes y los adeudos a los bancos que beneficios. Se podría decir, a quienes beneficia, esto es más que todo a la banca privada y podría ser una condicionante del Banco Central de Nicaragua. Beneficia a los deudores, a los que tienen deudas y no pueden pagar, salen beneficiados porque tendrían una oportunidad de renegociar sus deudas con la banca privada. Salen perdiendo los ahorrantes porque el dinero de ellos es que está siendo utilizado para poder solventar el problema de los deudores. Y también incrementa el riesgo y la inseguridad de todos los que están utilizando el sistema financiero, porque ahora el dinero encajado puede ser utilizado para este problema de la deuda que nunca debería de ser tocado. Es un dinero en reserva para la banca privada. Y también les pasa el riesgo a la banca privada. Ellos salen siendo perdedores, entre comillas, en el sentido de que ellos van a tener que asegurarse cómo renegociar esas deudas de tal manera que tampoco ellos salgan dañados. Pero no es el dinero del banco el que los bancos privados estarían poniendo en riesgo, sino que es el dinero de los ahorrantes, el que los bancos privados con estas medidas ahora pondrían en riesgo para tratar de solventar el problema de los deudores de esos mismos bancos privados. Podría significar que a largo plazo esto vaya y abone a la desconfianza que tienen la ciudadanía en depositar sus ahorros en diferentes entidades bancarias. Ya podemos ver también que pudimos ver que en años anteriores el Banco Central de Nicaragua había condicionado, tratando de sacar información de los ahorrantes a diferentes bancos, poniéndoles condicionantes. Esto también podía abonar a la desconfianza en el sector financiero nicaragüense. Obviamente que el ciudadano en general y sobre todo perdón, los inversionistas o las empresas grandes que manejan estos detalles de la información monetaria van a estar inquietos, ¿verdad? ¿Qué estará pasando con el sistema financiero si se les permite utilizar el dinero de los ahorrantes? Entonces, sí puede generar desconfianza en el sistema bancario. Está la segunda medida de manejo de cómo se van a renegociar esta deuda, que va en contra, que en todo caso pretendería generar confianza en cómo se maneja estas renegociaciones de deuda, ¿verdad? Indiscutiblemente. Pero en general, el hecho de saber de que se ha tenido que recurrir al dinero encajado que todos los bancos privados tienen que tener en los bancos centrales por temas de seguridad, obviamente que es un factor general que ocasiona desconfianza. Naturalmente, las calificadoras de riesgos bancarios en el mundo van a notar que se ha tenido que recurrir a este tipo de medidas de utilizar dinero de los ahorrantes y eso señala tensión en el sistema financiero nacional. Se requiere en este sentido otras medidas complementarias del Estado o del sistema del Banco Central de conseguir fondos de respaldo para esta medida para restaurar esa desconfianza que se va a generar con esta medida en términos generales, ¿verdad? Por otro lado, naturalmente, el hecho de que los deudores puedan resolver sus problemas va a generar una expectativa económica diferente en todos los que se acojan, los que vayan a tratar de reestructurar sus deudas. Y esto va a beneficiar, por ejemplo, a muchas pequeñas y medianas empresas que utilizan las tarjetas de crédito para funcionar. Eso les va a dar un alivio. También a muchas deudas, préstamos
no en pequeñas y medianas empresas que no utilizan préstamos, que no utilizan tarjeta de crédito, sino que préstamos, también van a tener una oportunidad de renegociar sus deudas. Puede ser muy oportuno para productores en el sector agrícola que puedan renegociar su deuda en este momento y tener un mejor contexto para manejo financiero y financiar la actividad agrícola. Ellos van a ser ganadores de estas medidas y ahí se generaría un tipo de reducción de incertidumbre a nivel productivo. Pero entonces, cuando ya hablamos del tema productivo, porque ya vimos hasta dónde puede llegar las dos medidas, ¿verdad?, que se complementan, cuando ya hablamos del tema productivo, es ahí donde cabe lo que mencionaba anteriormente, de que las políticas económicas tienen un objetivo. Esta claramente va para los deudores. Pero el problema de fondo sistemático que hay en la economía nacional no se resuelve con esta medida, aunque vaya en la buena dirección. Porque las señales que reciben todos los tipos de actores productivos en el país, en todos los sectores, son negativas hacia el futuro. Es cierto, esto contribuye a la problemática de la deuda, pero el problema de fondo es la recesión económica y que hay la incertidumbre te distorsiona las relaciones económicas que tenés y las que esperás tener con el que te compra, con el que te provee recursos, con los otros actores con los cuales vos tenés que interactuar para ganarte la vida con tu empresa. Y eso todavía no está siendo resuelto. La pandemia, el impacto que tiene en la sociedad, en la amenaza a la vida, en todos los actores, los productivos, los sociales, ¿verdad?, los consumidores, la categoría que vos le querás llamar, toditos están reestableciendo los criterios de qué es lo que más le conviene y lo que menos le conviene. Cuando la vida está amenazada, tus señales que recibís para tomar decisiones, tus incentivos cambian totalmente. Entonces, si tú todavía tienes y vas a tener más una amenaza a tu vida o a la vida de un familiar por un contagio, mientras eso no se resuelva y percibas de que más bien lo que hace el Estado agrava el riesgo de verte contaminado y de que tu vida esté en peligro de tus familiares, la economía pasa a segundo plano, totalmente. Entonces, lo que todos los actores necesitamos son medidas contundentes, visibles, de control de la pandemia en el país. Todo lo demás que se haga, aún si va en buena dirección y aún si va dirigido a un sector específico como son los deudores, es insuficiente para la envergadura del problema sanitario, económico y social que está viviendo la ciudadanía nicaragüense. Para finalizar, René, si esta iniciativa del Banco Central afecta a las bancas privadas, ¿cuáles podrían ser las medidas, si podrían tomar alguna, y para contrarrestar estos efectos? El tema clave es la incertidumbre y el haber aumentado la desconfianza en los recursos disponibles en el sistema financiero para las actividades económicas. El Estado tiene que bajar ese grado de incertidumbre sobre la salud del sistema financiero privado con fondos que usualmente vienen del exterior, de financiamiento privado internacional, que es más caro, de la cooperación, ¿verdad? Claro. O a través de instituciones financieras, para compensar el incremento de riesgo que ahora ha pasado a las espaldas de los cuentavientes, para poder neutralizar esos efectos que ya se estarán generando. Usualmente, lo que se encuentra a nivel internacional son líneas de crédito que pueden ir al sector privado, ¿verdad?, para que a través de este medio pueda renegociar deudas con sus deudores. Pero esas líneas de crédito no están viniendo a la banca privada para renegociar eso. El Estado, al notar eso, lo que hace es utilicemos el dinero de los ahorrantes.
El Estado y el Banco Central tienen que correr, y hay tiempo, pero hay que ser urgente, a buscar recursos frescos para quitar esta medida que han empleado en el corto plazo y más bien utilizar los mecanismos tradicionales para renegociar la deuda que tienen el público con los bancos privados. Ok, muchísimas gracias, René. Fueron declaraciones del economista René Escoto, con quien abordábamos la iniciativa que se dio el día de ayer por parte del Banco Central de Nicaragua, quien informó a través de una nota de prensa sobre la liberación del encaje en la moneda nacional para el financiamiento de actividad económica. Analizábamos sobre los efectos positivos y negativos. Muchísimas gracias también a ustedes por sintonizarnos a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde visitarnos a través de nuestra página web en www.trinchera.com.ni y asimismo seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Reportó para Trinchera de la Noticia Alberto Miranda.